Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K a la izquierda, el Hisense U7H, en este caso de 55 pulgadas, y a la derecha el Samsung Q70A, también de 55 pulgadas. Debo aclararles que esta comparativa solamente aplica para aquellos países en donde el Hisense U7H tenga panel ADS, como es el caso por ejemplo de Colombia. No sé en qué más países tenga ese tipo de panel, por lo menos ya corroboré que este de 55 pulgadas aquí en mi país Colombia tiene panel ADS. No sé qué tipo de panel tenga el de 65 pulgadas, pero probablemente también tenga panel ADS. Mientras que el Q70A en ese tamaño de 55 pulgadas y en el resto de tamaños tiene panel VA. Y también debo mencionarles que por lo menos aquí en Colombia el Hisense U7H tiene como sistema operativo Vida, mientras que en otros países viene con Google TV. El Hisense U7H es un modelo de este 2022, mientras que el Samsung QLED Q70A es un modelo del año pasado 2021. Cabe destacar que ambos televisores tienen como tecnología de color de Quantum Dots. Pues bien, hablando de colores, les muestro primero estas escenas con el Dolby Vision en el U7H porque soporta ese tipo de tecnología de alto rango dinámico, mientras que el Samsung no soporta Dolby Vision. En este caso, la tecnología de alto rango dinámico que se activa es HDR10 y como pueden notar, los colores lucen más bonitos o más agradables en el Hisense. Esto también se debe a que tiene panel ADS. Y ahora quiero mostrarles estas diferencias en cuanto a colores verdes utilizando la tecnología de alto rango dinámico HDR10 en ambos televisores. Tengan presente que estas tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan cuando el contenido soporta algún tipo de estas tecnologías de alto rango dinámico. Pero volviendo como tal a estos colores verdes, en los televisores Samsung usualmente se caracterizan por mostrar una saturación mayor o colores un poco más fosforescentes en algunos casos, pero probablemente el Q70B de este año, que aún no tenga colores verdes un poco más cálidos. Y bueno, por lo menos en general, en cuanto a combinaciones de colores en cada escena, debo decir que a mí me parece que el Hisense hace un mejor trabajo, y esto es principalmente, creería yo, debido a su panel ADS. Sin embargo, no estoy diciendo que el Q70A de Samsung haga mal trabajo, también me parece que es muy bueno, simplemente que me gusta un poco más el trabajo del Hisense U7H. No sé ustedes qué piensan al respecto, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Otro aspecto que quería mostrarles es en cuanto a la cantidad de brillo que ambos televisores alcanzan subiendo a su máxima capacidad cada parámetro que permita esto. Por ejemplo, subiendo a 100 la capacidad de brillo en el Hisense U7H y en este caso también subiendo a su máxima capacidad del brillo en el Samsung, y en este caso también voy a subir los valores de gama y de detalle de la sombra que permiten también mayor claridad. En ambos televisores a partir de cierto punto se va a notar algo de opacidad, o de hecho muchas veces demasiada opacidad, lo cual se ve muy feo, pero quería que vieran estos resultados para que se pudieran dar cuenta de qué tan brillantes, aunque luzcan opacos, cada televisor podría llegarse a ver. Y aunque tomé como ejemplo el modo de imagen estándar en ambos televisores, los resultados son muy similares o casi iguales comparando el resto de modos de imagen, por ejemplo el modo cine y modo película o el modo de imagen dinámico. Entonces, juzguen por ustedes mismos qué tal les parecen en cuanto a brillo. A mí me parecen que ambos televisores tienen cantidades de brillo más que suficientes para una buena experiencia de alto rango dinámico, o de hecho una muy buena experiencia de alto rango dinámico. Además, la cantidad de brillo relativamente alta en ambos televisores les ayuda a contrarrestar bien los reflejos de focos de luz y también de luz natural que provenga por medio de las ventanas. Me parece que es un poco mejor este trabajo en el Hisense U7H, que también le ayuda a este aspecto el hecho de que tenga panel ADS. Pero de todas formas el Q70A con su panel VA y su cantidad de brillo relativamente alta también hace un muy buen trabajo.
Y bueno, con estos resultados ya pudieron notar que si bien el efecto de pantalla sucia en ambos televisores se puede notar un poco con estos fondos grises, siendo menos notorio en el Q70A, lo bueno es que a la hora de ver deportes u otro tipo de contenido donde en pantalla prime un solo color en un gran porcentaje, el efecto de pantalla sucia va a pasar prácticamente desapercibido en ambos televisores, por lo menos desde mi punto de vista, con lo cual son muy buenas opciones para quien quiera disfrutar del Mundial de Fútbol o deportes en general. Además, estos televisores tienen un muy buen manejo del movimiento, tanto al utilizar una consola de videojuegos como a la hora de observar contenido a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo cuando conectan un decodificador de TV cable. El Hisense U7H sé que tiene la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, mientras que el Samsung Q70A no sé como tal cómo se llama la tecnología que utilizan, pero el parámetro para intentar decrecer el efecto de vibración y también la borrosidad se llama ajuste de claridad de imagen. Sea como sea, ambos hacen un muy buen trabajo, y si bien ambos tienen el parámetro conocido como LED Clear Motion o movimiento libre de LED, nunca recomiendo activarlo porque se genera mucho efecto flicker. Por ejemplo, pueden colocar este movimiento ultra suave en estándar o en suave en el Hisense, y los ajustes de claridad de imagen en automático en el Samsung para quien quiera observar escenas con movimientos rápidos, mucho más suaves y con menos efecto judder o de vibración. Ya vieron entonces que ambos televisores cumplen muy bien con dos de los tres parámetros más importantes para quien quiera disfrutar del Mundial de Fútbol, que son que el efecto de pantalla sucia no se nota o pasa prácticamente desapercibido, y lo otro, un muy buen manejo del movimiento. Pero ¿qué tal son ambos televisores a la hora del trabajo de escalado de imagen? Pues bien, podría decirles que están muy bien. Recuerden simplemente que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Entonces recuerden que también depende de la fuente, en este caso por ejemplo de una aplicación de streaming que transmita partidos de fútbol como por ejemplo Star Plus, entre otras, o por ejemplo de un decodificador de TV cable. Usualmente no creo que haya hasta ahora un canal en algún país que transmita el Mundial de Fútbol en 4K, lo dudo muchísimo, pero si lo hay, genial. Usualmente es en 720p o 1080i, y si están de buenas, en 1080p. En 1080p harán un trabajo muy bueno. En 1080i no tanto. 720p ya empieza a decrecer, pasa en estos y pasa en todos los televisores actuales, aún en aquellos de gama alta pueden llegar a notar partes levemente pixeladas. Entonces no tengan altas expectativas de un televisor 4K a la hora de ver contenido de muy baja resolución, porque se van a decepcionar, y esto pasa en todos los televisores actuales. Pero sea como sea, ambos se comportan de una forma decente cuando el contenido tiene baja resolución. Hasta ahora ambos televisores eran muy parejos para ver deportes. En este caso el Hisense U7H, por tener panel ADS, gana en cuanto a ángulos de visión cuando por ejemplo quieran ver un partido de fútbol con muchas personas que deban sentarse alrededor de su pantalla, porque los colores no van a perder tanto volumen ni a lucir tan blanquecinos, mientras que en el Samsung, por el hecho de tener panel VA, los colores van a perder volumen y lucir blanquecinos, lo cual no es una experiencia agradable. Pero el Samsung le gana precisamente por el hecho de tener panel VA en el rendimiento en escenas oscuras, mostrando menos intensidad del efecto clouding y casi nada de blooming. Mientras que en el Hisense U7H, a pesar de que tiene retroiluminación Full Array con atenuación local, su rendimiento es simplemente inferior por el hecho de mostrar mucho efecto blooming, por lo menos cuando el contenido, ya sea un demo o una película, tenga alto rango dinámico. Aquí les muestro los resultados ya con esta escena de este capítulo de la serie Game of Thrones, The Long Night. Como pueden notar, con la atenuación local apagada en el Hisense se nota demasiado efecto clouding, y cuando lo colocan en bajo o por ejemplo en alto se nota menos efecto clouding o de nubosidad, pero un poco más de efecto blooming, aunque se hace un poco más tolerable en este tipo de escenas. Y aquí les muestro estos resultados con esta escena de la serie La Casa del Dragón.
prácticamente lo mismo, con la atenuación local obviamente apagada. Obviamente en el Hisense U7H se va a notar demasiado efecto de nubosidad y ustedes dirán, ¿por qué molesto tanto con esto? Pues la verdad es que para mí, para muchas personas sí que es un factor diferencial. Ya colocando la atenuación local en bajo, en medio o mejor aún en alto, se decrece considerablemente el efecto de nubosidad. Y aunque se nota algo de efecto blooming, a veces puede pasar como algo llevadero, pero si van a ver la serie con subtítulos, sí que puede ser un poco molesto. Aunque por otro lado, cuando el contenido está en rango dinámico estándar o simplemente cuando el contenido no tiene ningún tipo de tecnología de alto rango dinámico, me parece que el rendimiento es mucho mejor en el Hisense U7H, de hecho me parece que hace un mejor trabajo, mientras que en el Q70A sí que se puede notar algo de nubosidad en algunas partes, en algunos demos, en algunas películas. Pero actualmente la mayoría del contenido bueno tiene alto rango dinámico, ya sea HDR10 o Dolby Vision. Por tal razón el Q70A aquí indiscutiblemente gana. Sin embargo, si en sus países pueden conseguir el Hisense U7H con panel VA, sería una mejor opción por obvias razones. Para el apartado gaming, ambos televisores son muy buenas opciones. El Q70A simplemente tiene esta Game Bar en donde se puede visualizar información relevante y también se puede acceder a configuraciones extra. Mientras que bueno, en el Hisense U7H se puede activar un modo juego, pero ahorita les voy a mostrar algo interesante a favor del Hisense. Entonces miren, aquí en la configuración del modo juego en el Q70A está la HDR juego, que al activarlo mejora un poco el contraste, y también el Motion Plus del juego, que al activarlo mejora la fluidez. En este caso me permite activarla porque estoy utilizando un splitter HDMI que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable, pero al conectar la consola directamente al televisor no se puede activar porque el televisor como tal sí soporta frecuencia de actualización variable. Y el Hisense también soporta frecuencia de actualización variable. La diferencia es que el Samsung soporta tanto G-Sync como FreeSync, mientras que el Hisense solamente FreeSync. Bueno, les había mencionado algo interesante a favor del Hisense, que también tienen otros televisores de la misma marca, y es que si bien se puede activar un modo juego que mejora notablemente el manejo del movimiento, lo bueno es que se puede cambiar en cuanto a modos de imagen y esto no afecta de forma negativa los tiempos de input lag, lo cual me parece genial tener estas opciones. Mientras que en el Samsung esto no es posible. Aquí por ejemplo desactivo el modo juego, esperamos entonces a que cargue la imagen y van a notar que se percibe demasiado aumento del tiempo de input lag o tiempo de retraso de entrada en el Samsung, lo cual pues obviamente un gamer que sea entrenado sí que lo va a sentir. Yo por lo menos que no soy entrenado o que no juego mucho, lo siento notablemente ese cambio en cuanto al aumento de el tiempo de retraso de entrada. Entonces, para obtener los menores tiempos de input lag en el Q70A sí o sí hay que activar el modo juego, aunque no les guste mucho los resultados en cuanto a calidad gráfica. Entonces aquí el Hisense U7H se lleva un punto a favor desde mi punto de vista porque ofrece más opciones en cuanto a configuración gráfica para tener el menor tiempo de input lag o los menores tiempos de input lag posibles. Para el resto de esta comparativa gaming voy a dejar el modo imagen estándar en el Hisense y obviamente en el Q70A el modo imagen juego, por lo ya mencionado en cuanto a los tiempos de input lag. Me parece que ambos televisores se desempeñan muy bien en cuanto a calidad gráfica, manejo de las zonas oscuras, no hay efecto de Black Rush. Tengan presente que ambos televisores soportan puertos HDMI 2.1, la diferencia es que el Hisense soporta dos puertos HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K con tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync, mientras que el Samsung Q70A solamente soporta un puerto HDMI 2.1 que es el número 4, que es compatible con los 120 Hz en 4K y también frecuencia de actualización variable FreeSync. Ya mencioné que en ninguno de ellos hay efecto de Black Crush, sin embargo en partes donde hay mucha sombra, ya sea en este videojuego Call of Duty Warzone u otro tipo de videojuegos, se nota mejor nivel de detalles en el Q70A. En el Hisense también, pero repito, se nota mejor nivel de detalles en el Q70A. Aunque la diferencia no es que sea gigantesca y con algunas configuraciones estos resultados se pudieran mejorar en el Hisense U7H.
Ahora bien, otro aspecto también que es importante tanto para el apartado gaming como a la hora de ver deportes, como también cuando van a disfrutar de una película o una serie, es el sistema de sonido. En ambos televisores es bueno, pero es mejor en el Hisense U7H. Hay una experiencia de sonido más envolvente. Aquí les dejo una pequeña prueba para que se puedan hacer una idea del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Y también debo decir que los tamaños más grandes de ambos modelos probablemente pudieran tener un mejor sistema de sonido, por lo menos aunque sea un poco mejor. Otros aspectos tal vez no tan relevantes tienen que ver en cuanto a diseño. El piloto del Hisense alumbra blanco, que no me disgusta, mientras que en el Samsung es rojo, pero es mucho más pequeño. Y en una habitación oscura lucirían de esta manera, entonces si les molesta la luz deben pensarla dos veces para comprar el Hisense, mientras que en el Q70A, si bien el piloto alumbra rojo, es mucho más pequeñito, casi imperceptible. En cuanto a los bordes, son delgados en ambos televisores, siendo 0,2 centímetros más delgados en el Hisense. Y en cuanto a las bases, el U7H tiene bases laterales. La distancia entre ellas en este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 83,5 centímetros y el color es levemente gris. Mientras que en el Q70A la base es central y el color es negro. Quería también mostrarles este tiempo en que tardan en encender luego de tenerlos desconectados de la red eléctrica. Al Hisense lo tuve unos pocos días desconectado de la red eléctrica, mientras que al Q70A sí que lo tuve varias semanas desconectado de la red eléctrica. Como pueden notar, el Q70A inicia muy rápido y si bien en el Hisense me tardó en reconocer en la primera el comando de encendido, se demora más, casi unos 30 segundos aproximadamente, pero por lo menos es más rápido que la mayoría de televisores que tienen Android o Google TV como sistema operativo. Este sería el diseño de sus controles remotos. A mí personalmente no me disgusta el diseño del control remoto del Hisense, de hecho me gusta que sea pequeñito y que tenga teclas de acceso directo, pero el One Remote del Samsung le gana por el hecho de que se pueda cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y aunque tiene menos teclas, son suficientes para casi todo. Como ya saben, el sistema operativo del Hisense U7H en este caso es Vida, y para el Samsung Q70A es Tizen, propio de la marca Samsung. A mí no me disgusta el diseño del sistema operativo Vida, ni tampoco me disgusta la fluidez. De hecho me parece que es un sistema operativo muy bonito, muy intuitivo y está muy bien optimizado. Y lo mismo pienso del Tizen de los Samsung. Tengan presente que en otros países el Hisense viene con Google TV. Pero hablando de estos dos sistemas operativos, la fluidez me parece que es muy buena en ambos televisores. Son casi iguales, se diferencian por muy poco a la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos. Y en cuanto a asistentes de voz, la diferencia es que el Hisense solamente soporta el Vida Voice y para esto sí o sí hay que oprimir el botón de micrófono del control remoto. Mientras que el Samsung, al menos aquí en Colombia, solamente soporta el Bixby Voice y soporta también la función de manos libres, es decir que solamente al decir Hi Bixby se activa ese asistente de voz.
y sé que en otros países soporta además el Amazon Alexa y también el asistente de Google. Y bueno, en cuanto a aplicaciones, la principal desventaja del Hisense es esta, que no tiene una gran variedad de aplicaciones. En este caso sí que le gana la tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen del Samsung. Y a ambos televisores les gana la tienda de aplicaciones de los televisores que tengan Google Play, Google TV, o Android TV, por obvias razones. También debo decir que el Hisense U7H soporta la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, por lo menos con dispositivos Android. Hasta ahora no he podido ensayarlo con un dispositivo Apple porque no tengo un dispositivo de esa marca, pero probablemente también funcione, o lo más normal sería que sí funcionara. Pero no soporta ni Multiview, ni lo que se conoce como pantalla superpuesta, ni Picture in Picture. Mientras que el Q70A soporta tanto la función de compartir pantalla como también, en este caso, Multiview, aunque tengan presente que no se pueden visualizar dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes. Eso no es posible. Simplemente en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI, o por ejemplo la aplicación YouTube del televisor, o por ejemplo una cámara web conectada a un puerto USB del televisor, y en la otra pantalla lo que estén mirando en su teléfono inteligente. En cuanto a navegadores de internet, debo decir que ambos televisores o ambos sistemas operativos solamente soportan un navegador de internet. La ventaja del navegador de internet del sistema operativo Tizen del Samsung es que sí abre Crunchyroll, porque ninguno de ellos tiene la aplicación como tal, pero por lo menos el navegador de internet del Samsung permite acceder a la página Crunchyroll y por medio de ese navegador observar los videos de esa página, obviamente habiendo pagado una membresía, mientras que en el navegador de internet del Hisense no sé por qué no me permite abrirla, pero sí me permite abrir otras páginas de contenido gratuito en caso de que así lo quieran. Y una función que me gusta mucho del sistema operativo Tizen de los televisores Samsung, y que también la tiene el sistema operativo WebOS de los LG, es que permite que su control remoto pueda ser vinculado o sincronizado con decodificadores de TV cable de algunas compañías que ofrecen ese servicio. Esas compañías obviamente pueden variar dependiendo de cada país o región, mientras que el Hisense no lo permite. Google TV y Android TV tampoco lo permiten. Ya para terminar, como pudieron darse cuenta, ambos televisores tienen ventajas y desventajas. Para resumir, la desventaja principal del Hisense en este caso, debido a que tiene panel ADS, es que tiene un rendimiento en escenas oscuras inferior, mostrando mucho efecto de nubosidad y también de blooming o florecimiento, mientras que el Q70A en esta área es mejor. Pero el Q70A tiene peores ángulos de visión y también tiene un rendimiento del sistema de sonido levemente inferior. No es una decisión fácil, pero probablemente el punto de partida o el punto que puede definir este aspecto es el sistema operativo. El Tizen en este caso, de mi punto de vista, es mejor tanto por las aplicaciones como por la última función que les mostré, que el control puede ser sincronizado con decodificadores de TV cable, y a la hora de estar, por ejemplo, cambiando a ese decodificador y por ejemplo irse a una aplicación y regresar al decodificador es muy útil. Solamente tener que utilizar un control, mientras que en el Hisense tendrían que utilizar dos controles, y también pasaría en la versión que viene con Google TV del Hisense U7H. Pero sí es cierto que el sistema de sonido en el Hisense U7H es más envolvente. Si no tienen una barra de sonido, si no son complicados con el sistema operativo, o si le van a conectar una Android TV Box, probablemente el Hisense U7H aún con este panel ADS sea una mejor opción. Obviamente si no van a ver mucho contenido de escenas oscuras, porque a mí por ejemplo sí que me disgusta mucho tener que experimentar tanto efecto de nubosidad o tanto efecto blooming, así de simple. No sé qué piensan ustedes acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál comprarían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.